A Jesús por María. Bien, hermanos, aquí vamos a hacer la segunda parte del apéndice 10, el estudio de la fe. Es bien importante, hermanos, que pensemos, pues, o que hagamos caso de este apéndice, pues el hermano Franduf por algo lo escribió, ¿verdad? Porque él sabe, pues, sabía de que la ignorancia religiosa del pueblo católico es una de las llagas vergonzosas, dice acá en esta parte del estudio de la fe. Se los voy a leer y luego pues voy a comentar un poco para que luego pues ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos sigue diciendo el apéndice 10. La labor de estudio forma parte integral del trabajo total del Presidium y necesariamente ha de estar imbuido del espíritu emprendedor que anima a la Legión, impulsando a los socios a hacer uso práctico de sus conocimientos. Aquellos presidia que hayan adelantado en el estudio deberán pensar en organizar clases y fundar obras para la enseñanza y divulgación de la doctrina cristiana, adoptando todos los métodos a su alcance, a fin de repartir el rico caudal de conocimientos que hayan atesorado. En los mismos legionarios, sus compañeros procurarán implantar un deseo más arraigado de estar bien formados en la fe. Pero esta ciencia que posee la Legión debe llegar a ser patrimonio del público en general, y es preciso difundirla a través de los múltiples puntos de contacto de su apostolado, dando así pasos progresivos hacia la curación de la más vergonzosa llaga de los pueblos católicos, la ignorancia de su divina religión. Pío XI, motu propio del 29 de junio de 1923. Como podemos ver, pues ya en 1923, es decir, 2 años después de que la Legión de María había nacido, decía el Papa Pío XI, hablaba de esta vergonzosa llaga, la ignorancia, en un sínodo, en una reflexión que hacían, decían que es un pecado católico. El pecado católico le llamaban también a la ignorancia, porque nosotros muchas veces ignoramos nuestra doctrina. Sigue diciendo el manual. El primer libro de estudio ha de ser el manual de la Legión como base esencial para todo legionario. Si no se comprende bien el reglamento legionario, no podrán aplicarse acertadamente los métodos de la Legión, ni al estudio, ni a ninguna otra empresa. Todos miran como una insensatez pretender construir una casa sin preocuparse de los cimientos. Igualmente fútil sería querer levantar el edificio del estudio cimentándolo sobre los métodos legionarios sin dar a este fundamento la solidez que solo un conocimiento perfecto de los mismos puede proporcionar. Bien, mis queridos hermanos, pues el primer libro de estudio debe ser el manual, aunque también la Biblia, ¿verdad? La Biblia y el manual, pues nosotros debemos de manejarlos con mucha habilidad, ya que son nuestras herramientas. Ahí está plasmado lo grandioso de nuestra doctrina, de la Iglesia, la Biblia, y lo grandioso de la Legión de María, pues todos sus datos están escritos en el manual. Todo el pensamiento del hermano Franduf está vertido en el manual. Vale la pena que nos empapemos del manual y que nos empapemos de la Biblia. Decía San Jerónimo, desconocer la Biblia es desconocer a Cristo.
Otras ramas del saber que más provechosamente podrán estudiarse bajo la vigilancia del director espiritual son dogma y apologética, sagrada escritura, sociología, liturgia, historia de la iglesia, teología moral. Debiera señalarse para el estudio una parte determinada de la junta después de la alocutio, por ejemplo, y se debe prestar especial cuidado a esta parte de la agenda, dándole forma concreta y estricta, sin permitir que degenere en disputas incoherentes. Bien, mis queridos hermanos, pues aquí el mismo manual nos está indicando pues en qué parte debe ir esta parte del estudio, es decir, en qué momento debemos de dar el informe de, del estudio que hayamos hecho. Y para mí que son importantes dos momentos. Este momento, cuando nosotros damos el informe de lo que hemos estudiado y hacemos una pequeña reflexión en el Presidium, y es el punto número 10, porque dice que es después de, es el número 11, porque es inmediatamente después de después de la catena y de la alocucio. Entonces, el momento preciso es después de que el presidente da la alocucio, comienza a pedir los informes sobre el estudio de la fe. Y cada uno pues irá dando su aporte, lo que ha entendido de lo que se ha leído. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo ahorita la carta a los Gálatas, ya que en este mes pues se ha iniciado con la carta a los Gálatas y terminamos la segunda carta de los Corintios, que tiene 13 capítulos. La primera carta de los Corintios pues la leímos antes, ¿verdad? Un capítulo por cada semana y fuimos estudiando y vimos que tenía 16 capítulos la carta, la primera carta a los Corintios. Sigue diciendo el manual, en cada junta se determinarán los puntos que los socios deben traer estudiados en la junta siguiente. A este trabajo se dedicarán los socios con un empeño y constancia dignos del nombre de legionario, superando la tendencia natural a dejarse llevar insensiblemente por el abandono, hasta hacer las cosas con una negligencia que no deja de ser culpable. Y esto, aunque el estudio mismo no tenga otros testigos que los del cielo, y aunque sea fácil dar un informe regular aún sin haber estudiado más que a medias, son muy distintos el presidium y la escuela. Bien, mis queridos hermanos, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que nos dice nuestro manual que el estudio debemos de hacerlo y aunque no tengamos, dice, más testigos que los del cielo, pero tenemos que hacerlo con empeño, tenemos que tomar apuntes de lo que nosotros hemos leído, de lo que nosotros hemos entendido, o si es posible, pues debemos de subrayar, en el caso de la Biblia, subrayar la parte más que más nos tal vez donde Dios nos ha hablado a nosotros sobre lo que debemos de hacer. Así vamos a ir aprendiendo, mis queridos hermanos, y vamos a poder, cuando vayamos a los hogares, ya llevar una parte de la Biblia, una carta, una parte de un capítulo o unos versículos que nos pueden ayudar para nosotros poder así de esa manera evangelizar a los demás personas. Bien, pues aquí, hermanos, decía que aunque no tengamos más testigos que los del cielo, ¿verdad? Y el estudio, pues no debemos de hacerlo a medias, sino que debemos de hacerlo con esmero, debemos de hacerlo con método, debemos de hacerlo para aprender
y no para aprender, pero luego también tenemos que ser humildes con lo aprendido, no llevarnos las de sabiondos que sabemos más que los demás y que queremos pues que los demás pues sí, nos admiren por lo que nosotros sabemos. No, hermanos, tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y tenemos que dar una respuesta de nuestra fe a Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría, manteneos firmes hasta la muerte. Suscríbase a los canales legionarios y a este canal también, Estudios de la Fe, Juan Guerra. Nos quedará un tercer video, más o menos será de unos 5 minutos.